Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Acá estamos empezando lo que será la primera de dos clases de investigación acción participativa. Un enfoque, una mirada, un posicionamiento eh, muy diferente a los que veníamos manejando. Esto de ninguna manera quiere decir que todo lo aprendido no vaya a ser, y de hecho va a ser utilizado como insumo para poder abordar lo que se denomina investigación-acción participativa. ¿Cuáles son los contenidos de esta clase? Perdón, que no está en presentación. Los contenidos de la clase, es fundamental que nosotros analicemos la historia en la que surge la investigación-acción participativa. Sin la historia de la misma, difícilmente entendamos cómo se configura hasta la actualidad. Vamos a ver cuáles son las principales escuelas y vamos a hacer especial hincapié, por supuesto, en la escuela latinoamericana, que es la que más nos interesa, y de hecho los trabajos, no, mentira, de los tres artículos que ustedes van a tener que utilizar para trabajar a lo largo de la IAP, van a ver que hay dos que transcurren en Latinoamérica y hay uno en España. Vamos a ver cuáles son estas principales características de la IAP y fundamentalmente aquellas que la diferencian respecto de los otros abordajes clásicos de investigación. Y vamos a ver que justamente, como tiene características diferenciales, los investigadores deben tener características distintas y deben desempeñar un rol diferente. Muy bien. Respecto de la historia de la IAP, a ver, la primera vez, digamos, en términos así historiográficos, la primera vez que se menciona la investigación-acción, no investigación-acción participativa, fíjense, sino que estoy diciendo la investigación-acción, la primera vez que aparece así en un trabajo científico es en Alemania en la década del 40. Es un cientista social, puntualmente un psicólogo social, Kurt Lewin, es el que utiliza este término para referirse a un modelo psicosocial de intervención que lo que busca es lograr el cambio de actitudes a partir, él trabajaba con minorías en Alemania, y lo que entendió es que hasta que no se implicaban los mismos participantes del grupo en alguna actitud determinada, el cambio era imposible. Digo, uno podía ir con propuestas determinadas o podía ir a plantear intervenciones determinadas, pero hasta que los miembros de estos grupos no se involucraban en la ejecución de estas intervenciones, nada sucedía. Bien como son los alemanes, esta escuela recibió el nombre de enfoque pragmático o escuela alemana. De nuevo, fíjense que no estoy hablando de investigación-acción participativa, hablo de investigación-acción, ¿sí? Posteriormente, este enfoque, esta teoría es retomada en Inglaterra en la década del 70 por dos investigadores, Steinhaus y Elliot, que van a trabajar fundamentalmente con docentes, haciendo investigación con docentes, y ellos se encargan de remarcar esto, los textos, digamos, marcan esto, no hacen investigación de docentes, sino que hacen investigación con docentes. Surgen de esta manera los docentes investigadores. Esto es, cuando los docentes tienen que investigar acerca de prácticas pedagógicas, se investigan a sí mismos, y son ellos, ¿sí?, los sujetos que investigan y los sujetos que son investigados, ¿sí? Empieza a aparecer esta relación entre el que investiga y lo que investiga o a quienes investiga, ¿sí? Lo que hace la escuela inglesa es fundamentalmente sistematizar de manera muy cuidadosa estos pasos que tienen que ver con la reflexión, con la acción y con la ejecución posterior. Ya no se trata solamente de darle lugar, ¿sí?, al sujeto implicado en la investigación, sino de darle lugar a través de un protocolo sistematizado que dictamina cómo, de qué manera y demás, ¿sí? Entonces establecen esto, de que la investigación-acción va a requerir planificar, actuar, observar y reflexionar cuidadosamente, sistemáticamente y rigurosamente. No es lo mismo que lo que yo puedo hacer en la vida cotidiana. Empieza entonces a delinearse como un método científico que va a tener sus características y su estructura determinada. No va a ser entonces, de nuevo, lo mismo la reflexión que yo puedo llevar en mi vida cotidiana con mi grupo de pares, que la reflexión que yo necesito llevar adelante cuando se trata de investigación-acción participativa, ¿sí?
Y así llegamos a la escuela que más nos interesa, que es la escuela latinoamericana, y fundamentalmente a la gran dimensión o al gran sello que le imprime la escuela latinoamericana a la investigación-acción, que ya no se llamará más investigación-acción, sino investigación-acción participativa. Y justamente esta participación tiene que ver con la dimensión que le imprime la escuela latinoamericana, que es la dimensión política, ¿sí? Para la escuela latinoamericana, la investigación-acción no solo será una manera de hacer ciencia, no solo será un abordaje metodológico, sino que será también y fundamentalmente, será un posicionamiento político frente a ciertos problemas, ¿sí? Problemas de la vida cotidiana, problemas de las comunidades y preguntas que surgen a partir de la reflexión sobre estos problemas. Ponemos a 2, podríamos haber puesto a 4, a 5 o a 6, ponemos a los que consideramos por lo menos desde la cátedra, que son los dos referentes, los dos pensadores más representativos respecto a la investigación-acción participativa, y que traen además dos dimensiones muy interesantes de la escuela en Latinoamérica, que es la pedagogía por un lado, con Paulo Freire, este pedagogo brasileño conocido por todos, muy famoso por el desarrollo de lo que se conoció como pedagogía del oprimido, que más tarde sería contestada con la pedagogía de la liberación. Una pedagogía ligada fundamentalmente a esto, a romper paradigmas, una pedagogía ligada fundamentalmente a postulados de ruptura y de transformación total de la sociedad, que por supuesto va a encontrar una férrea oposición de los sectores dominantes. Entonces acá traemos una nueva dimensión que en realidad viene de la mano con la dimensión política, que es el poder, ¿sí? La dimensión del poder va a estar presente, va a estar tensionando, va a estar implícita, más o menos, ¿sí? En lo que es la teoría de la investigación-acción participativa. De hecho, Freire define a la educación como un proceso que está destinado, cuyo objetivo fundamental es liberar a los sujetos y a las comunidades más que a domesticarlos, y esto lo va a hacer a través del desarrollo de la conciencia crítica. Orlando Falsborda es lo que se conoce como el padre de la sociología en América Latina, es en la Universidad de Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, va a fundar, de hecho, la primera escuela tradicional, con la cual después va a romper en búsqueda de nuevos paradigmas, pero bueno, es el fundador de la Escuela Latinoamericana de la Universidad Nacional de Colombia, junto a Camilo Torres. Posteriormente va a desarrollar una corriente denominada sociología comprometida, cuando introduzca un concepto muy interesante, que es el de sentir-pensar, el sentir-pensar, ¿no? Este concepto que surge de intentar equilibrar la razón en un momento que ahora vamos a ver, donde parecía que la razón no se equilibraba con los productos devenidos de la misma, de equilibrar la razón con el sentimiento para así generar este concepto de sentir-pensar, ¿sí? Ahora bien, para nosotros la IAP, digamos, no tiene sentido si no es situada. Después, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver que el lugar del desarrollo, el lugar donde se desarrolla, donde se gesta y desarrolla y se genera el producto final de la IAP es en la comunidad. Entonces, de esta manera no podríamos estudiar el desarrollo de la IAP si no lo hacemos de manera situada, si no lo hacemos de manera histórica. Pensemos entonces en el contexto internacional y fundamentalmente el contexto regional en el que surge la investigación-acción participativa. Pensemos que entre las décadas del 60 y las décadas del 70 el continente latinoamericano vivía un fuertísimo proceso de militarización como respuesta a movimientos revolucionarios muy diversos y que aparecían en lugares tan disímiles del globo como Vietnam, Francia, Nicaragua o Cuba, ¿sí? Entonces, esta lógica, esta manera de hacer ciencia, va a surgir, se va a inscribir, ¿sí?, en esta lógica de opresor-oprimido, ¿sí? Es en este contexto social, continental, ¿sí?, de opresor-oprimido, que aparece la IAP para poder dar respuesta a los problemas de las comunidades a través del desarrollo de la conciencia crítica y a través, fundamentalmente, del empoderamiento de estas comunidades para ser ellas las protagonistas en la resolución de sus propios problemas. Bien, ¿qué les pasaba a los cientistas sociales con la ciencia, entre comillas, ¿no?, con las maneras clásicas de hacer ciencia hasta ese momento, en la década del 50, 60 y 70?
que se empieza a cuestionar, ¿no? Esta ciencia que había aparecido hasta el momento como omnipotente, omnipresente e incuestionable, empezamos a ver que ha generado, entre otras cosas, además de una serie de avances incuestionables, también muchos cientistas sociales empiezan a ver que de alguna manera es la responsable de un mundo inequitativo, desigual e injusto, y esto hace que se empiece a cuestionar su alcance, su objetividad, quiénes son los que detentan la ciencia, la capacidad de hacer ciencia hasta ese momento, y su eficacia, ¿sí? Y pongo la ciencia entre comillas porque es la ciencia, digamos, avalada por el discurso dominante hasta ese momento. Entonces, empiezan a cuestionar las limitaciones de estos paradigmas. Dicen, bueno, esta manera de investigar, estos paradigmas positivistas y pospositivistas, son muy limitados. Hay una serie de problemáticas que son fundamentales para nuestras comunidades que estos paradigmas no son capaces de resolver, ¿sí? También empiezan a cuestionar que las elecciones de los temas, esto es decir, bueno, qué tema es más importante y debe ser investigado por sobre otro, la más de las veces quedan a juicio y quedan en manos de una supuesta objetividad de un investigador que empiezan a ver que no es tal, empiezan a ver que los investigadores muchas veces imponen juicios de valor a la investigación y por ende van a imponer juicios de valor al conocimiento generado por esta investigación. Falsborda van a leer que cuando en el capítulo 1 que ustedes tienen para leer de la revista de Sociología, él se pregunta esto de ¿cómo puede ser que un científico puro, cartesiano, clásico, puede descubrir con lo que tiene a la mano cómo llegar a la luna, pero por su sistema de valores no puede resolver los problemas de una mujer pobre que diariamente tiene que caminar kilómetros en búsqueda de agua potable? A esto se refieren cuando dicen que la falta de objetividad o la subjetividad del investigador disfrazada detrás de una asepsia y una objetividad supuesta, ¿sí? Impone juicios de valor a la investigación y por ende el conocimiento que se genera con la misma. ¿Esto qué quiere decir? Traducido en criollo, que para esta ciencia clásica no es igual de relevante la cantidad de kilómetros que una mujer tiene que recorrer día a día para buscar agua potable frente a la posibilidad de que el hombre llegue a la luna, ¿sí? Entonces, todas estas observaciones permiten que todo un movimiento de cientistas sociales, fundamentalmente, empiezan a cuestionar esta neutralidad propuesta por la concepción positivista y empiezan a asumir que los hechos son hechos dentro de determinado marco, ¿no? Empiezan a asumir esto de las verdades. No hay ya solo una verdad, no hay solo una manera de ver y leer la realidad, sino que empiezan a aparecer varias maneras de ver y de leer esta realidad en función de qué, del contexto. Muy bien. Entonces, frente a esto, que propone la investigación-acción, pasar de la contemplación, del hecho social a la acción. Ya no se trata solo de la descripción de una serie de problemáticas sociales, sino que pasamos a la descripción para reflexionar, accionar y devolver ese accionar a la comunidad para que sea la comunidad la que disponga de esa investigación y la que disponga fundamentalmente de la utilización de esa investigación. Esto que les decía hoy, ¿no es cierto? Esto que dice Falsborda, que bueno, si la razón hasta ahora no ha servido para resolver los problemas más importantes de la inmensa cantidad de pobladores de América Latina, es necesario evidentemente equilibrarla, y desequilibrarla ¿con qué? Equilibrarla con el sentir, porque a fin de cuentas la ciencia no es otra cosa que un producto humano, y todos los científicos, desde el más cartesiano, el más positivista, hasta el cientista social, son humanos, ¿sí? Son sujetos, y como tal, digamos, es fundamental que equilibren la razón con su pensar. Por eso aparece este concepto de sentir-pensar. Él dice, no hay ciencia sin sentimiento. La ciencia es, en el fondo, un fenómeno humano. Entonces, fíjense cómo de a poco se empiezan a despojar, ¿sí? de esa armadura tan estricta, tan pasteurizada, ¿no? Tan aséptica que tenía que tener el investigador hasta el momento en los enfoques clásicos
que veníamos mirando hasta el momento, ¿no? Donde la objetividad era valorada y mensurada como superlativa para un investigador, el involucrarse con las comunidades estudiadas o afectadas era sinónimo de no poder mantener la distancia necesaria para mantener la objetividad. Todo esto, estas capas, ¿sí?, de esta armadura se empiezan a desarmar y empieza a surgir una nueva manera de investigar y de pensar en comunidad. Entonces, esto que dice él, ¿no? Para darle lugar al sentir y generar el sentir pensar, hay que generar una relación distinta con aquello que investigo, ¿sí? Ya no puedo mirar más a, no sé, los niños y niñas del comedor del barrio La Cárcova como si fuesen un objeto al cual solo voy a mirar en sus dimensiones, en las dimensiones que quiero relacionar, ¿sí? Ya no puedo mirar más de manera vertical, ya no puedo mirar más con distancia. Lo que requiere esta investigación, que necesita del involucramiento de los sujetos, es que se acorte la distancia, ¿sí? Es que se acorte la distancia y que se modifique la manera en la que se relacionan él o los investigadores con el problema en cuestión. Por un lado acorto la distancia, pero también modifico la relación, ya no es vertical, es horizontal. ¿Por qué? Porque la más de las veces deben ser los mismos miembros de la comunidad, de manera transversal y horizontal, los que reflexionan, investigan y accionan acerca de sus propios problemas. No necesito, miren, en la clase pasada, Victoria, una alumna en el sincrónico, hablaba de la mirada colonizadora de cierta antropología clásica, ¿no? Esto de venir desde afuera a decir, a describir, ¿no? Distinto tipo de costumbres, describirlas de manera peyorativa y decir cómo deben ser en realidad, cómo deben ser modificados esos hábitos para que esas comunidades sean más o menos civilizadas. En ese momento hablamos de Malinowski y demás. Bueno, se trata de romper con esta mirada colonizante, se trata de una inmersión al interior de la comunidad, se trata de modificar la cuestión vertical por la cuestión horizontal y se trata fundamentalmente de acortar la distancia. ¿Por qué insisto con acortar la distancia? Porque no solo que no le tenemos miedo a la subjetividad en la investigación acción participativa, sino que es algo deseado, ¿sí? Esta construcción intersubjetiva entre los investigadores es lo que me va a permitir llegar a un mejor producto. Bien. Entonces, esto, ¿no? Hay que establecer una relación estructuralmente distinta con el objeto, lo pongo entre comillas porque ya no es un objeto de estudio, que es en realidad un sujeto. Esta relación tiene que ser simétrica, tiene que ser entre iguales, tiene que ser horizontal, ya no hay una cuestión de subalternidades y tiene que ser no explotadora, ¿no? Esto de la mirada colonizante que viene y dictamina y moraliza no es bienvenido en la investigación acción participativa. Y por supuesto que es obligación del investigador o de los investigadores, porque después veremos qué roles tiene que tener el investigador para desarrollar la investigación acción participativa y cómo inclusive a veces puede haber roles de coordinadores, pero a pesar de esto, a pesar del establecimiento de roles diferenciales, es fundamental que él o los investigadores devuelvan el conocimiento a las comunidades, porque ellas son las dueñas y las únicas que pueden determinar las prioridades respecto de su uso. Bien, entonces, si uno pudiera trazar una línea, cosa que es bastante difícil, porque sabemos que esto de las líneas históricas es algo que nos enseñaron en el colegio, pero el devenir histórico no suele ser tan así, no es que un paradigma termina y aparece otro, ¿no? Como un juego de mamushkas, sino que la más de las veces los paradigmas conviven, hay avances y retrocesos, pero bueno, hagamos este esfuerzo pedagógico para que podamos ir viendo en una especie de linealidad, ¿sí? Cómo han ido variando las características de los paradigmas de indagación, poniendo como punto de partida el positivismo y como punto de llegada esta clase de que es la investigación acción participativa. Vamos a ver tres dimensiones. Primero, para cada uno de estos paradigmas, ¿qué era lo real? ¿No? ¿Qué era la realidad? ¿Qué era, digamos, ¿qué era la realidad? Lo investigable y lo observable. Entonces, vamos a tener en un extremo que para el positivismo va a existir una única realidad que puede ser observable, medible y aprendida completamente, ¿sí?
Después vamos a tener que para el pospositivismo, la realidad también existe, pero que va a ser aprendida ya de manera imperfecta, ¿sí? Que no, la omnipotencia empieza, ¿no? Empieza a quedar atrás, ya no puedo aprender de manera exacta la realidad, sino que empieza a aparecer la noción de parcialidad, es parcial lo que yo puedo captar de la realidad, ¿sí? Después para el constructivismo va a aparecer, perdón, la noción del relativismo, esto de que van a aparecer distintas realidades que van a ser co-construidas por las distintas sociedades, y para el paradigma de la investigación-acción participativa, la realidad es subjetiva, digamos, hay tantas realidades y hay tantos problemas comunitarios como comunidades haya. Lo mismo que para una comunidad puede ser un problema, para otra comunidad puede ser una solución. Hay un ejemplo que a mí me hace reír mucho, que es un ejemplo que utiliza Matus, Carlos Matus, que es es un planificador estratégico, en realidad él es un economista que trabaja muchísimo con salud, y pone un ejemplo que es cómico por lo burdo. Él dice, el tráfico de drogas, ¿no? Para el cártel de Cali es una solución, ¿sí? Y es su estilo de vida, y probablemente para la comunidad que está apadrinada por el cártel también es una solución, es un estilo de vida, y para el gobierno de Colombia, esa misma situación es un problema, ¿sí? Entonces, esto planteado así de manera un poco caricaturesca, pero lo cierto es que la realidad es subjetiva, es creada entre varios, y puede ser aprendida parcialmente. Esto del positivismo, de que la realidad podía ser aprendida totalmente, ya ha quedado atrás. La realidad puede ser aprendida a través de la experiencia subjetiva y de la acción. Y lo que trae a cuenta, digamos, la investigación en acción participativa es la posibilidad, a través de esta manera de hacer ciencia, de transformar esta realidad. Bien, ¿qué es el conocimiento? ¿Y qué se puede conocer de la realidad? Digamos, la dimensión epistemológica de los distintos paradigmas a medida que hemos ido transitando, ¿sí? Para el positivismo, el conocimiento de la realidad es posible a través de una observación neutral e imparcial, ¿no? Distancia, objetividad, si puede ser con cierta subalternidad a la distancia, mejor, porque esto me asegura aún más objetividad todavía. Mientras que para la investigación acción participativa, la experiencia debe ser compartida, y el análisis y la acción se van utilizando, ¿no? De manera dialogando entre sí, se van utilizando para ir edificando nuevos conocimientos permanentemente. En el segundo seminario, cuando tengamos la clase de metodología, vamos a ver esta espiral de la investigación-acción participativa, donde la realidad se transforma, la realidad, esta realidad subjetiva, parcial, co-creada con otros, se transforma para llegar a un nuevo punto de partida, reflexionar acerca del mismo y generar un nuevo conocimiento. Y respecto a la metodología, que está muy interesante, y es lo que les decía que vamos a desarrollar fundamentalmente en el módulo que viene, que es esto de cómo se produce, cómo han ido cambiando los paradigmas acerca de cómo se produce conocimiento sobre la realidad. Para el positivismo es experimental. Observo, tengo un método de observación, de validación y de verificación de hipótesis, ¿sí? Para la investigación-acción participativa, lo que aparece como producción del conocimiento es la participación política, ¿no? Aparece una acción colaborativa, donde en esa acción se investiga, ¿no? Hay una investigación de lo práctico fundamentado en la experiencia compartida, ¿sí? De nuevo, no hay de ninguna manera una observación neutral, todo lo contrario, lo que es una participación comprometida y compartida. Bien, entonces, después de haber visto este surgimiento de la IA y después de haberla colocado en esta especie de línea histórica imperfecta respecto de la evolución de los paradigmas, podemos decir que la IA es un modo de hacer ciencia de lo social que procura fundamentalmente la participación real de los sujetos involucrados en la misma. ¿Y por qué remarco la participación real? Porque muchas veces en la investigación social, ¿sí? Muchos de los trabajos involucran la participación parcial en determinados momentos, funcionalista, esto es, necesito de la participación de un individuo de la comunidad en un momento determinado porque esto es funcional a mi hipótesis de trabajo. Esto no es la característica de la IA. No hay IA si no hay participación real de los sujetos involucrados. Y estos sujetos involucrados hacen investigación-acción participativa con un triple objetivo,
que va a ser generar de modo colectivo un conocimiento crítico sobre la realidad. Son comunidades que necesitan conocer la realidad en la que viven, fortalecer su capacidad de participación y la organización social de los sectores populares para, el paso final, promover la modificación de las condiciones de vida que afectan su vida cotidiana. Entonces, la participación de los sujetos tiene que ser real, ¿sí? Es condición sine qua non para que yo hable de investigación-acción participativa, y la generación de acción para modificar la realidad es también condición sine qua non para hablar de investigación-acción participativa. Entonces, vemos que aparecen dimensiones, ¿no? La dimensión de la acción, la dimensión del poder, la dimensión de la política. Dimensiones que no estaban, si bien, a ver, uno podría tener un debate extensísimo respecto de que en la mayoría de los diseños investigativos y en el desarrollo de los mismos puede haber cierto condicionamiento político. Acá la dimensión política es clara, está sobre la mesa y está explicitada, ¿sí? Lo mismo pasa con la acción y con el poder. Entonces, respecto a la acción, ¿qué podemos decir? Que se trata de un abordaje metodológico que tiene como objetivo la expansión del conocimiento, ahí estamos hablando de ciencia, ¿sí? Para el estímulo de la acción y la generación de cambios. Ya no es solo la expansión de conocimiento para yo poder ampliar el conocimiento en la academia, ¿sí? Esta expansión del conocimiento debe ser completada por el estímulo para la acción y la generación de cambios. Es transformadora del papel de los que habitualmente participan como sujetos de la investigación y los involucra como investigadores activos y agentes de cambio, ¿no? Esto que hablábamos recién, que si bien muchas veces, muchas investigaciones de las ciencias sociales, sobre todo, van a requerir en momentos determinados y puntuales la participación de los sujetos, es de manera muy funcional y muy puntual a los intereses del investigador. Esto en la IAP es absolutamente distinto. Acá los sujetos se involucran como investigadores activos y agentes de cambio. Son ellos los que van a reflexionar de manera crítica sobre la realidad en la que viven, los que van a pensar la acción determinada y los que van a decir cómo y cuándo aplicarla. El binomio sujeto-objeto, propio y característico de la investigación clásica, es reemplazado y superado por el binomio sujeto-sujeto. Acá hay sujetos interrelacionando, aprendiendo la realidad, co-creando, diseñando acciones para modificar la realidad y aplicándolas. El investigador es la comunidad afectada, es parte de la comunidad afectada, como decíamos, podrán, digamos, distribuirse roles diferenciales, pero son siempre miembros de la comunidad afectada. Y la IAP lo que hace es reflexionar sobre las acciones como parte del proceso de investigación y generación de conocimiento, ¿sí? Digamos, la acción, ¿sí? es un insumo para la teoría, ¿no? Digamos, algo que parece al revés, esto de que primero la teoría para después generar la acción. Acá la acción es un insumo para el diseño de construcciones teóricas nuevas. Se basa entonces en el reconocimiento de que la experiencia práctica es en sí misma una fuente de conocimiento que puede ser transformada en conocimiento científico. Por eso es fundamental la reflexión sistemática de los miembros de la comunidad para poder relevar, ¿no?, las cuestiones vinculadas a su vida cotidiana y eso transformarlo en una construcción teórica, transformarlo en un conocimiento científico. Respecto del poder, cuando decimos poder decimos política, cuando decimos política decimos poder, o sea que mencionar una dimensión es mencionar a la otra. ¿Por qué aparece esta dimensión tan marcada? Bueno, ya dijimos algo cuando hablamos de la historia, de cómo surge la IAP, de en qué momento. No es el producto de cualquier momento social, no, la IAP es producto de un determinado momento social. La IAP surge, como decíamos hoy, en un momento de extrema militarización en la región de las Américas, en respuesta al surgimiento de movimientos revolucionarios que empiezan a cuestionarse ni más ni menos que el orden establecido. Entonces, ¿a dónde apunta la IAP? A desplazar el poder de los lugares clásicos, ¿sí? El lugar clásico donde se encontraba el poder en la investigación clásica era en el investigador, ¿sí? El que detentaba y manejaba todas las variables en una investigación era el investigador. Esto no va a suceder en la IAP. Este poder se va a derramar y se va a desparramar y a desplazar de manera horizontal entre los distintos integrantes de la comunidad. O sea que ya en esto es contrahegemónica la IAP, es contrahegemónica, es revolucionaria, ¿sí? En su manera de distribuir el poder al interior de la comunidad afectada. Ya esa comunidad no necesita
otorgarle todo el poder a un sujeto determinado y externo para que procure la solución de sus problemas, sino que ese poder es tomado, es devuelto a las comunidades para que sean las comunidades empoderadas capaces de resolver los problemas de su vida cotidiana, ¿sí? Entonces apunta a un desplazamiento del poder en la sociedad, a correr el control de la producción de conocimiento hacia aquellos directamente afectados por los problemas que se investiguen. El conocimiento va a ser producido por la acción de estas comunidades, muchas veces inclusive desafiando la injusticia social. Digo, no por nada Paulo Freire estuvo exiliado muchísimo tiempo, Orlando Falsborda fue perseguido, digamos, no solo por teóricos, sino por lo que decían sus teorías, ¿no es cierto? El proceso de la IA debe empoderar a las comunidades, permitiéndoles un mayor control sobre las condiciones de su vida. Es fundamental que se empoderen para poder ser las que investiguen sobre su propia realidad, generen conocimiento y acción, y permite, esto que es de Sousa Santos, la creación de contranarrativas emancipatorias. Cuando el poder se distribuye de otra manera, lo que aparece es otra narrativa. Hasta ahora siempre hemos tenido la narrativa de aquellos que detentan el poder, algo así como la historia la escriben los que ganan, ¿no? Dicho tan conocido que hemos escuchado más de una vez. Bueno, esto de la creación de contranarrativas emancipatorias con una distribución diferencial del poder tiene que ver con la posibilidad de escuchar otra historia, pero, ¿no?, volviendo a Kurt Lewin y al pragmatismo alemán, justamente a partir de escuchar esta otra historia por aquellos directamente implicados en la problemática, es que puede aparecer la solución real a esta problemática. Se imaginarán que necesitamos de otro tipo de investigador, ¿sí? Estamos hablando de un diseño, de un método, perdón, que ha introducido muchas variables y aristas respecto de la investigación clásica que veníamos transitando hasta el momento, que requiere de una sutileza, no solo del manejo de métodos clásicos, porque ojo, la investigación acción participativa se nutre de métodos cuánticos y cualitativos, va a utilizar estadísticas, va a utilizar fuentes primarias, fuentes secundarias, va a utilizar mucho de lo que hemos visto hasta ahora, entrevistas semiestructuradas, abiertas, estructuradas, no da por tierra con todo lo visto hasta el momento, sino que va a ser un uso diferencial de estos recursos. Para esto necesitamos un investigador con otro tipo de habilidades y competencias, ¿sí? A ver, auténtico y pragmático, ¿no? Digo, va a tener que tener toda una vinculación con los procesos sociales, ¿sí? Pero también toda una vinculación con el mundo científico y con los procesos sociales. Antidogmático. No, acá sí, esto que hablábamos, ¿no? Este cambio de paradigmas desde el positivismo hasta la investigación acción participativa, claramente antidogmático. No hay una verdad, no hay una realidad, hay muchas. Miren, a mí me gusta mucho una frase que dice, la verdad nace como herejía y muere cuando se transforma en dogma, ¿no? Digo, todas las verdades, las nuevas realidades, los nuevos discursos, han sido combatidos por herejes, por venir a cuestionar el orden establecido, y cuando se transformaron en cuestiones dogmáticas, murieron, ¿sí? Digamos, la verdad muere cuando se transforma en dogma, cuando ya no puede ser cuestionada. Entonces, el antidogmatismo como una de las características fundamentales que necesita un investigador para hacer IAP, esto de que la verdad no es una, sino que está en diálogo permanente, en comunicación y en transformación permanente, el rol de facilitador, ¿sí? El investigador no está por encima, no tiene una relación subalterna con nosotros, pero sí debe tener la capacidad de facilitar la circulación de la palabra, la reconstrucción histórica de los procesos, la participación y demás. Esto que decía Falsborda, el equilibrio entre la reflexión y la acción, el paradigma del sentir-pensar, poder darle lugar a lo pragmático y poder darle lugar a la subjetividad. Y en la amalgama de estas dos dimensiones, generar el mejor conocimiento. La capacidad también para intervenir en procesos concretos en contexto de realidad. La devolución sistemática, ¿sí? Esto de pensar diferentes formas de comunicar todo lo que va sucediendo permanentemente. También la retroalimentación a intelectuales orgánicos, fíjense qué interesante. También la IAP investiga para la academia. No es que la IAP es un outsider, está en el margen. De hecho, ustedes van a ver que
artículos que vamos a poner a disposición de ustedes para que realicen las actividades, son artículos que tienen el mismo formato, el mismo diseño, la misma estructuración que cualquiera de los artículos que veníamos viendo hasta el momento. Esto es interesante, no se trata de hipismo, ojo, no se trata de que yo voy, ¿no? Toco la guitarra y charlo un poco con los miembros de la comunidad, es otra cosa. Es una manera de hacer ciencia sistemática, organizada, normatizada, que lo que requiere es de otras características, que son estas habilidades y competencias que estamos viendo acá. Tiene que poder contribuir al conocimiento, o sea, tiene que poder, por un lado, retroalimentar a intelectuales orgánicos, o sea, contribuir al conocimiento académico, pero también contribuir al conocimiento popular. De nada sirve que yo haga IAP para generar un paper, llevarlo a la academia, si a la vez no pude contribuir al conocimiento popular de esas comunidades estudiadas. Por supuesto, humildad, capacidad de escucha, diálogo y respeto. Imagínense que nada de esto es posible si yo no tengo esta capacidad de escuchar y de dialogar. Bien, entonces, como para cerrar respecto de las capacidades que tienen que tener los y las investigadores que van a hacer IAP antes de ya meternos en lo que va a ser el manejo de las herramientas, distintos aspectos metodológicos más concretos de la IAP. Bueno, tiene que tener capacidad para adoptar una posición relacional de respeto mutuo, por supuesto el respeto por las diferentes formas de conocimiento, distintas capacidades y distintos recursos. Miren, a nosotros nos resulta muy pintoresco y muy fácil hablar de conocimiento popular y de sabiduría popular hasta que efectivamente vamos al campo, ¿sí? Y tenemos que colocar al conocimiento y a la sabiduría popular exactamente al mismo nivel, o quien te dice por encima, ¿sí?, de nuestro conocimiento académico. Esto es un ejercicio que requiere de mucha reflexión, de mucha humildad, de mucha capacidad de diálogo y escucha. Compromiso para entender estas realidades sociales. Si no estoy comprometido, hoy hablamos de que una de las dimensiones fundamentales de la IAP es la política. Si no hay un compromiso político con la necesidad de generar mejorías y cambios en estas comunidades afectadas, no hagan IAP, hagan otra cosa. La capacidad para contribuir en procesos grupales, la capacidad de diálogo y escucha. Y esto es muy interesante, este último punto, la capacidad para aceptar la negativa de las comunidades a participar. Tenemos que entender que el no, cuando hacemos investigación, acción participativa, cuando vamos a pretender que sean las comunidades las que se transformen en los actores y actoras centrales de los procesos de investigación, tenemos que aprender que el no es una de las posibilidades. Tenemos que barajar siempre la posibilidad de negativa de las comunidades, porque si no, de lo contrario, lo que vamos a hacer es retroceder y nuevamente colocarnos en esta mirada colonizante, funcionalista y utilitaria del otro, donde hay una falsa participación del otro y una falsa democratización y circulación del poder que se termina cuando el otro me dice que no. Cuando efectivamente las comunidades están empoderadas y el poder circula de manera horizontal, el no de la comunidad es una opción que tengo que tener presente cada vez que salgo al territorio. ¿Sí? Bien. Esto entonces ha sido la introducción. Esto es para, digamos, masticarlo lentamente, porque verán que aparecen muchísimas dimensiones absolutamente diferentes con todo lo que veníamos viendo hasta el momento. Entonces, a partir de hoy mismo, en realidad, ya van a tener la actividad a disposición. Es una actividad muy sencilla, son 3 artículos muy agradables, muy lindos de leer. Es una actividad que en realidad les va a servir un poco para repasar esta clase, con consignas muy sencillas, que les vamos a pedir, por supuesto, como siempre, que la tengan resuelta para el sincrónico del 12 de agosto. Bueno. Muchísimas gracias, acá queda la bibliografía. Nos vemos entonces en el sincrónico de agosto. ¿Sí? Muy bien, adiós.